Bueno, em, esta es la presentación de Castanien en Berlín, un Project Raum que comencé el año 2000, fin del año 2019, un poco junto cuando comenzó Corona, entonces fue un poco una experiencia como en la práctica de la gestión también del proyecto, pero una gestión que fue igual interesante porque también fue súper lenta, o sea, tenía mucho tiempo para poder pensar el proyecto y para ir llevándolo a cabo por la situación que estaba, pero me parecía, o sea, ya tenía como más que nada el proyecto listo para comenzar y también ya tenía los contratos, entonces también era como no había vuelta atrás como para, onda, para frenar un poco el proyecto. Entonces, bueno, el proyecto lo comencé en Prenzlauer Berg, en Kastanienallee, en un espacio pequeño como de 40 y algo metros cuadrados, 45. Y el proyecto fue pensado primero como una forma, como generar una programación para un espacio un poco experimental y también crear vínculos con artistas acá en Berlín. Las primeras cosas que yo hice en este espacio fue comenzar a hacer como comía, cenas, y también hice una serie de once que eran como pensados, once que es una como tradición chilena, como la hora del té, que fue pensado para poder generar, o sea, para que se diera a conocer el espacio, generar red y llegar como a conocer artistas que estaban en Berlín y que medio se pasara la voz de este nuevo proyecto. Ese tiempo duró 3 meses aproximado y se juntó con algo que pasó en Chile, que era el estallido social, que un poco fue como un espacio donde nos reunimos varios artistas chilenos y chilenas, donde estuvimos preparando y mostrando como lo que estaba pasando en Chile en todo ese tiempo. Mostramos videos, trabajos de artistas, que hubo un poco como que medio se concentró. Eh, o sea, nos juntamos como la parte como de artistas en Berlín o también de Leipzig y Frankfurt, un poco como hablar del tema, de lo que pasaba y todo. Durante ese tiempo igual fue súper interesante porque como fue como que no había un espacio como para poder juntarse a hablar de lo que pasaba, entonces fue un espacio como entre que partió la idea de juntémonos a ver, casi como a conversar de lo que está pasando en Chile, como de la gente que venía llegando y todo, y resultó también como era un grupo de artistas, como la idea de hacer una exhibición colectiva, eh, como un poco anónima, como pasando algunas obras, eh, proyectando y todo. Esa experiencia fue súper buena, porque con eso fue como un poco juntarme con proyectos que estaban pasando de otros chilenos en Alemania, como también lo de Chile en Conexión, que era el Festival de Artistas Chilenos en Berlín. Eh, y con eso fue como llegar a mucho más rápido de una a todo como esta red que había. Entonces, varias artistas que estábamos participando y gestoras culturales nos conocimos y empezamos a hablar de qué podríamos hacer en el espacio futuro. Bueno, siguieron las comidas, luego de eso, siguieron las onces también, que eran espacios como para conocerse y también para saber qué estaba haciendo cada una de nosotras. Y luego de eso vino lo de la pandemia. Entonces, acá un poco está como lo estoy hablando, que es como el inicio del 2019, donde llevamos estos ciclos de comidas, de onces, y alcanzamos a hacer 2 exhibiciones. Esto comenzó el 2019, en agosto, y luego, cuando comenzó la pandemia, el espacio tuvimos que cerrarlo, porque nos dijeron que como nos estábamos reuniendo mucho, y por la situación que había, nos dijeron como igual mejor de repente se van.
para que, porque claro, necesitaban cerrar espacios donde había como aglomeración de gente. Nosotros habíamos estado con lo del estallido varias semanas haciendo estas exhibiciones y habíamos tenido mucho público, entonces era como, bueno, un poco difícil continuar con eso para el mismo espacio y para nosotros, entonces durante 2 días me contactaron de otros espacios que me ofrecieron y me quedé con el espacio de la ex librería Parle Co, donde funcionaba en Bobstrasse en Kreuzberg y que es donde estoy actualmente. Y en este espacio lo que pasó fue que empecé a generar una programación con artistas que eran migrantes, y generamos junto con una curadora, con Alejandra Talá, un concepto para que nos guiara como curatorialmente y pudiéramos filtrar qué exhibiciones podríamos tener a futuro en este espacio. Algo también bueno como esto de partir en corona, en el tiempo de pandemia, fue que tenía el tiempo súper tranquilo como para renovar el espacio, pensar la programación, crear el texto curatorial o la línea curatorial que íbamos a trabajar con las artistas, entonces un tiempo como no sé, interesante, como la pausa que se podía hacer comparado con ahora, por ejemplo. Bueno, generamos en ese tiempo la línea curatorial, está medio pequeño, pues lo puedo leer. La migración es un proceso de transposición en el que redefinimos, reorganizamos elementos, y en este proceso también cambian los medios, se producen rupturas y se ponen en marcha nuestras capacidades miméticas. Muy en el espíritu de Walter Benjamin, la migración es un proceso físico y psicológico, espacial y temporal en sí mismo, y es un acto creativo. En Castaño nos centramos en este momento concreto del proceso creativo. Lo que quisimos, o sea, como llegamos a este texto, ya en esta línea curatorial, fue pensando en todas las artistas que llegan a Berlín desde su país y todos los procesos que tienen que pasar de cambio, desde la materialidad, del cambio de material, del cambio de contexto donde vives, y de todas las experiencias que traes como desde tu país con tu obra, eh, como, y cómo te replanteas como tu obra, si también existen cambios de temas de trabajo. Entonces quisimos centrarnos justo en ese momento, en el proceso donde se producen todos esos cambios. Entonces ese texto va un poco en esa dirección. Nos planteamos muchas preguntas durante ese tiempo, pensando bueno, en ese momento nos empezaron a llegar propuestas de artistas de todas partes, no solo chilenas, al principio obviamente muchas chilenas, como dado que había pasado esto del estallido social y nos habíamos hecho estas reuniones, pero empezaron a llegar muchas propuestas de Puerto Rico, Argentina, Brasil, también de Alemania, Francia, y pensamos generar el vínculo con la artista y la programación a través de preguntas. Entonces, una de las preguntas era cómo se expresa la estética y espacialmente la migración en las artes visuales. Y en esas preguntas pensábamos también un poco, por ejemplo, como el espacio es tan pequeño, son 42 metros cuadrados, qué estética nosotros, de parte del espacio, queríamos presentar, cuál nos interesaba y cómo definir también con qué área trabajar. Por ejemplo, si queríamos solamente proyección, al principio era una muy buena idea, dado como las características del espacio, que puedes cerrarlo completo y quedar oscuro como una caja negra. Una de las ideas era presentar solo proyectos que tuvieran que ver con proyección o instalaciones como lumínicas, pero luego eso fue mutando a ser un poco site specific y que las propuestas se modificaran o se presentaran a través que se presentaran como en cuanto al espacio.
a las características. Acá dice, en cada exposición presentamos obras que revelan causas y efectos de la migración y juegan con las posibilidades de la construcción de temas de identidad. La atención se centra en la perspectiva interseccional. Según esto, la migración es algo más que una cuestión individual, también crea nuevos espacios y nuevas dinámicas. Con este texto también queríamos presentar un poco de cuando visitamos, por ejemplo, o yo me dediqué un tiempo a visitar espacios y talleres de artistas, a conversar eso, como, no una selección de obra, pero a conversar como sobre el espacio, como yo presentando el espacio en el taller del artista, y el artista hablar como cuáles serían los intereses de presentar en el espacio, cómo adaptar la obra, cuál presentar en base a estos preguntas y textos pequeños que nombramos. Acá un poco puse sobre mí. Yo, bueno, soy la fundadora y directora, soy la directora del proyecto, soy gestora cultural, estudié arte en Chile, en la Católica Valparaíso, y he trabajado como artista en proyectos que están relacionados a la reflexión en torno a preguntas sobre la percepción y la afectividad a través de medios digitales. Trabajé con proyectos con software, con proyecciones lumínicas, que era por eso que me interesaba el espacio, como que lo vi un poco por ahí. Y en la parte de gestión he trabajado en proyectos de activación de espacios un poco como abandonados, por ejemplo, como fue mi metro cuadrado en Chile, que era una ex fábrica de sombreros, y en Estudio Panal, que era una casa que la tomamos y generamos una programación cultural que se autogestionara a la misma vez. Con esa experiencia que tuve en Chile, acá llegando en Alemania hace 7 años, hice un Weiterbildung de gestión cultural para proyectos en Alemania, que me sirvió mucho para juntar la experiencia que tenía, la idea que tenía acá, este es medio como experimento de hacer un espacio de exhibición, que es algo que nunca había hecho, antes era siempre programación cultural, pero no netamente exhibición. Y con el proyecto en el 2021 logré un fondo cultural alemán del Senado, que es con el que me ayudó la primera etapa a financiarlo. Y luego seguí trabajando con fondos culturales de Chile y de otros países, también de Alemania, ayudando al artista como en la postulación y poniendo como todo el tiempo como nuestra línea curatorial y los textos que hayamos generado anteriormente. Acá sobre las exhibiciones que hemos hecho, el espacio está abierto a artistas, arquitectas, diseñadoras, creativos en general. No hay, la idea es como solamente ese filtro para poder tener esta programación, es un poco hacerlo no a través de las áreas que se presentan, sino de de cómo estaría como este site específico en el espacio. Me interesa mucho eso como cómo se presenta una exhibición con las características que hay. Nosotros hemos probado, he probado un poco como diferentes formas de iluminar, diferentes formas de presentar como una exhibición, que me sirvió mucho haber estudiado arte como para poder pensar el espacio. Y con eso, claro, es un poco como al presentar, por ejemplo, al recibir las propuestas de las artistas, es un poco ir viendo con eso como cuál serviría o no. Muchas veces es súper difícil como recibir propuestas súper buenas y el espacio como que no funcione, entonces es como un poco eso. Bueno, las propuestas cuando las recibimos, trabajamos, acá hay un flyer, trabajamos en conjunto con la artista el diseño del flyer, los textos curatoriales,
si la exhibición tiene un fondo cultural que lo apoya, o sea, tiene financiamiento, generalmente tomamos para cada exhibición un equipo de trabajo, que contaríamos como con una diseñadora, montajista, y con todo, y con eso trabajamos todas las áreas que necesitamos para llevar a cabo la exhibición. No tengo como un equipo fijo hasta ahora, porque me interesa, es interesante también, o sea, solamente trabajo con Alejandra Talá, que es la curadora con la que hemos trabajado los textos, pero también es interesante ir cambiando por cada artista el equipo. Encuentro que también eso es algo que cambia y que se ve súper diferente en cada exhibición. Y me ayuda también un montón para proyectos que quiero hacer en el futuro en otros espacios más grandes, para ir viendo como el manejo espacial, como desde el tipo de montaje. Es interesante ver, por ejemplo, las propuestas que envía el artista o cómo el montajista lo va viendo. Entonces también eso voy armando como una misma base de datos de gente que trabaja o ideas, de dónde sacan. Y siento que eso como, no sé, ha sido súper interesante. Acá hay un poco como de flyer y artistas que han participado. Han habido exhibiciones solo y han habido también exhibiciones grupales. Aparte, hemos también trabajado entre medio o sea, con Tiny Concert, que pusimos unas sesiones, que eso nos ayuda a financiar el proyecto completo para, o sea, la parte como completo me refiero como a todos los gastos que incluye. O sea, el proyecto está dividido, Castanien, en 3 áreas, donde una de las áreas que es poder exhibir, desarrollamos ahí como netamente como un trabajo con el artista en base como al trabajo que quiere mostrar, y las otras 2 áreas es de colaboración y el otro es para poder financiar el espacio. Entonces los Tiny Concert, por ejemplo, son espacios que no son colaboración, pero dejamos el espacio para un concierto y nosotros vendemos onda por donación alcohol o promocionamos la próxima exhibición. Tenemos, se presenta un artista con obras que está vendiendo, generamos como un poco, tratamos de generar de alguna forma un momento en que la gente se conozca con otros proyectos, poder también generar un poco de financiamiento para el espacio que es como una autogestión, o sea, una autofinanciación. Y ha servido también un montón para también pensar en un futuro, en nuevos proyectos, tener una línea súper fuerte como de conciertos, que ha sido súper, o sea, desde conciertos o acá abajo, por ejemplo, con Eli, que son más experimental, y también como ver cuánto público hay y el interés. Acá un poco de las colaboraciones que hemos hecho. Hemos colaborado con Conversa Berlín el último tiempo, que es un proyecto de un ciclo de conversación donde se presentan 3 artistas con 3 proyectos diferentes, y es algo que había pensado en un comienzo poder hacerlo, y ellos como ya tenían como bastante experiencia, lo llevan hace creo 7, 8 años, fue súper interesante hacerlo juntos y ver un poco, bueno, también recibir público nuevo y también ver como desde la capacidad que tenemos en la sala para ofrecer otras colaboraciones. Y nada, también un poco como experiencia y experimento al mismo tiempo con el espacio. Acá es una colaboración que hemos hecho y que nos ha funcionado también súper bien con otras instituciones como CETCAU, que es el Centro de Arte y Urbanismo. Con ello hemos colaborado con el espacio, ya que son propuestas que nos han llegado de artistas, que son propuestas que ya tienen financiamiento y son a mayor escala, pero necesitan como desde apoyo en gestión
etcétera, hasta apoyo en la búsqueda como de un espacio a poder realizarlo. Entonces también fue interesante trabajar con Castañen como un poco plataforma de gestión para enlazar proyectos con otros espacios acá en Alemania. Eso también fue algo que, me gustó como, ¿cómo se llama? Me gustó como hacer el contacto con estos espacios, porque así también a futuro puedo realizar otras colaboraciones, y como por ejemplo ahora que estoy postulando a fondos alemanes como el Draußenstadt, yo ya tenía como una conexión con los de ZKU y es más fácil como conseguir todo lo que es necesario presentar para la postulación. Entonces, como todo es un poco eh, como de interés mutuo esta gestión. Se parte con la artista para poder encontrar un espacio donde se pueda exhibir su trabajo, que es a gran escala, que no funciona en Castañen, y para mí poder llegar a proyectos como ZKU, donde en un futuro podemos colaborar en algún proyecto también que yo quiera hacer de Castañen, y tener ya un vínculo como onda previo a través del artista. Entonces también la gestión y toda la gestión y el trabajo de apoyo que estoy haciendo con el proyecto del artista para que se realice, me interesa también que funcione súper bien para poder en el futuro seguir trabajando con ellos. Y eso es lo que pasó con ZKU. Fue una súper buena experiencia. En esta foto un poco como mostrando como el público que va a Castañen. Es variado, obviamente como por ser chilena en Berlín, la mayor cantidad de público que tenemos es chileno, pero no me interesa un poco, o sea, cerrar como a eso, trato entre medio, si no son por las exhibiciones, que la mayoría que llegan son de latina, hispanohablantes, entonces trato de hacer eventos paralelos donde pueda llegar a público más onda, alemán o francés o qué sé yo, para poder ir ampliando. El espacio es súper pequeño, como decía antes, tiene 42 metros cuadrados, y tenemos como una vereda donde la gente espera, donde pasamos como el tiempo de pandemia, que era como hacer pausas en la vereda para poder entrar y todo. Y eso también ha sido un impulso súper como en la actualidad para mí, para buscar un espacio más grande, por los problemas que tienes como para poder como gestionar este tipo de cosas, como que si va demasiado público una exhibición, no poder estar como relajada ni nada, porque tienes problemas paralelos con las vecinas, con Ordnungsamt y todo eso, que tienes como demasiadas restricciones. Entonces, toda la experiencia que yo tenía en Castañen, desde exhibir, colaborar y ver el público que estoy recibiendo, voy cada vez como ampliando más como todo lo que conlleva tener un espacio, que son cosas que al principio no había pensado al comenzar el proyecto, y que ahora las tengo y las asumo como experiencia para nuevos proyectos que pienso hacer en el futuro. Entonces, nada. Quería también hablar un poco de la relación que he tenido, la experiencia que he tenido con artistas cuando envían las propuestas. Yo trabajo generalmente las propuestas que envían, eh, trato el trabajo de hacerlo con las artistas en conjunto desde el tiempo previo, como la postulación a fondo, trabajarlo juntos, luego todo el diseño, ver el equipo de trabajo que vamos a tener para los días de montaje, para la postproducción y todo, en cuanto a los registros de foto, video. Y eso, lo más importante y la diferencia que he visto durante esto, es que depende de cada propuesta que llega y cómo está financiada y cómo logramos realizar la exhibición, es los resultados. Como, obviamente si hay un proyecto o una exhibición que llega con un financiamiento grande, es súper diferente la experiencia que tenemos y el resultado. Entonces,
Yo trato de apoyar muchas veces propuestas que no tienen financiamiento y tratar de gestionarlo como sea para que se realice, pero claro, el resultado es diferente en cuanto a la experiencia para la gente que visita, o sea, el público, pero para mí muchas veces esa exhibición que no recibió financiamiento, el contenido es tan bueno que sirve para completar a mí la línea curatorial que hemos creado, que para poder postular a futuro en fondos culturales alemanes, es, o sea, se complementa demasiado bien, entonces yo apuesto igual a esa exhibición. Entonces el apoyo muchas veces como en tratar de gestionar de parte mía de Castañen lo más posible o apoyar desde los materiales hasta todo lo que tenga que ver con montaje y diseño para que se realice, y un poco el artista queda como a cargo de ver toda la parte de la obra y los gastos de producción. Entonces, eh, de todas maneras, yo recibo propuestas, me junto igualmente con todos los artistas de las propuestas, lo hago como un filtro desde ahí, lo hago más que nada es como conversando de cómo se va a llevar a cabo y las posibilidades que hay eh, cómo trabajar en base a porque me interesa mucho que el proyecto obviamente pueda recibir fondos para que en un futuro poder estar financiado como un ciclo de exhibiciones y no tener que buscar por cada artista cada financiamiento. Entonces, las propuestas que llegan, tengo que ir alternándolas con propuestas que vienen financiadas para poder sostener el espacio, propuestas que no tienen financiamientos, pero que son interesantes para la línea curatorial y que potencian la presentación y la postulación que haré en el futuro, y propuestas que ayuden también a abrir la programación y que no quede cerrado solamente como artistas chilenos o artistas hispanohablantes, y que sean también que pase a ser un espacio interesante también para más público en Berlín y no solamente para hispanos. Es un poco difícil igual porque la mayoría de las artistas que estamos acá en Berlín o de gestora, los que somos de Latinoamérica o hispanohablantes, estamos en el mismo círculo, entonces el abrir de ese círculo ha sido como toda una experiencia también, cómo llegar a los otros y cómo presentar también la exhibición, desde qué plataforma o cómo difundirla para abrir el público. Pero nada, ha sido una súper buena experiencia ir probando diferentes formas, y también ahora, después de 3 años que voy a cumplir ahora con el espacio, eh, me di cuenta también por invitaciones que me llegan de otros proyectos o organizaciones o grupos de gestión alemana, que ya igual se empieza como el proyecto a hablar afuera del círculo hispanohablante, y eso me parece también algo como una meta, así como un poco check de haberlo logrado, y no quedar en este círculo, que no es malo, pero obviamente para la artista que viene de Latinoamérica, es interesante entrar también con público o darse a conocer acá en Alemania como en otro espacio, o hacer contacto con más instituciones o espacios alemanes o más internacional, y no quedar como en un nicho. Y bueno, actualmente estoy con la programación cerrada para este año. Tengo algunas propuestas que quedaron dando vuelta y estoy viendo en base a respuestas de fondos que quedan de algunos proyectos, para ver si entran dentro de del calendario del 2023, em, y ya trabajando para el 2024. Las propuestas las trabajo como mínimo con un semestre de anticipación para poder ver si logro como algún financiamiento, sola o junto con el artista, y eso. Entonces estamos como ya este año cerrado, pensando ya en el 2024, y es viendo si hay algunos cambios como dentro de la línea curatorial, en base a las propuestas que nos llegan, viendo también un poco la estética, la imagen, posibilidades de tener otro espacio.
un poco así. Todo en conjunto, o sea, todo súper vinculado con las artistas que postulan, viendo como los intereses de cada artista y de cada proyecto que lleva, viendo cómo ir modificando y cómo ir mejorando el proyecto. Un poco así es lo que estoy haciendo, presentando como en estos 3 años, hasta el cuarto año, eh, un poco un espacio que en base como a la práctica y a cada exhibición se vaya definiendo por sí solo como qué línea va a tomar y va a llegar a futuro. Entonces, un poco experimental, como gestión experimental, algo así le pondría. Eso. Bueno, ya pasaron 40 minutos y yo creo que podemos pasar a las preguntas ahora. No sé qué decir, Marcela. Sí, dale, si quieres dejar de compartir pantalla y Estefanía, Dale. hacemos